Hola, buenas noches amigos. Una disculpa, la tecnología en ocasiones nos eh, juega unas malas jugadas y aquí pues fue una de ellas. Mis queridos amigos, hoy tenemos el programa número 15 de Disruptiva Forense, dando voz a las ciencias y a las técnicas forenses. Y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde la Avenida Insurgentes, el número 132. Estamos en las instalaciones del CIGNE Colegio Superior de Certificación y hoy tenemos la presencia, la participación de mi querido amigo y maestro Agustín Carpio Pérez, quien nos dará una plática. Estaremos haciendo una charla muy importante con él respecto a un tema muy importante que él maneja muy bien, porque pues ese es su desempeño profesional, aparte es parte de su vida. Hablaremos del perito traductor en lengua indígena en lengua indígena y el proceso penal. Muy buenas noches, mi querido maestro Agustín Carpio, gracias por participar. Piali, noche nomás ni bueno, pia noche aquí techkaki, ni cani, panita, pues la caquile namatzi, panicuali yoguas, lenitonati, jueves, natlawas, ni yolpaki, papanamanzi, tinechkaki noche. Muchas gracias, maestro, muy buenas noches, amigos del Colegio Insigne, muchas gracias en esta tarde, noche del día jueves. Yo los saludo con mucho gusto desde acá del estado de Veracruz. Gracias por la invitación, maestro. Gracias por la invitación, Colegio Insigne. Muchas gracias, mi querido maestro. Hay que agradecer también a Insigne Colegio Superior de Certificación en la oportunidad que nos da para estar aquí en Disruptiva Forense, difundiendo ciencias y técnicas forenses, a nuestro rector, el doctor Edgar Rodríguez, y cómo no, a nuestra maestra Alondra, que está ahí atrás de cámaras y de videos, moviendo cables, moviendo micrófonos, sacando cámaras para que podamos estar transmitiendo en esta noche. Pues muchas gracias a todos, gracias por participar, gracias por estarnos esperando y pues continuamos. Mi querido maestro Agustín Carpio, es un gusto que estés aquí con un servidor después de que nos vimos hace unos días ahí en el centro de la Ciudad de México. Compartimos unas lindas y ricas frías, echamos una plática y de ahí emanó la idea de que estuvieras hoy con nosotros. Platícanos, ¿quién es Agustín Carpio y cuál es su desempeño profesional en el derecho? Pues agradeciendo tan grandes referencias, mi maestro. Mire, pues un servidor actualmente se desempeña como abogado litigante de manera particular en la región indígena náhuatl del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, acá en la zona rural prácticamente, en esta zona montañosa, en esta zona que estamos alejados de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, pues hay una gran necesidad también de aplicar la justicia como se dice en la Constitución y como se dice en los discursos oficiales. Actualmente, pues le comentaba, me desempeño como abogado particular. Sin embargo, pues la vida profesional me ha llevado por distintas etapas de espacios laborales. Hace unos años, si no mal recuerdo, 2014, estuve como director jurídico en una jurisdicción sanitaria acá mismo en el estado de Veracruz. En el 2017 estuve como apoderado legal del Colegio de Posgraduados ahí en Montecillos, en Texcoco. He tenido la oportunidad de estar con el corporativo de Grupo Salinas para la parte Golfo México como iniciador, por decirlo así, de las tiendas Superprecio o Superneto, que se conocen más comercialmente. Hemos laborado en algunas instituciones públicas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y lo más importante es que siempre tratamos de estar pues cerca de la gente, cerca de la ciudadanía de a pie, como se conoce coloquialmente,
para poder brindar un poquito de información, de asesoría jurídica respecto de todos estos cambios que se han estado viviendo. Y lo comentaba en alguna otra charla, hemos tenido la suerte de ver cómo nuestro país está pasando por una transición no solo comercial, no solo económica, política, sino también esta transición judicial, el andamiaje jurídico, las transformaciones que se han estado dando, las reformas en la Constitución, la implementación del sistema de justicia penal, la implementación ahora del sistema de justicia familiar, que pues afortunadamente lo estamos viviendo. Que si es perfecto, pues yo creo que falta mucho por hacer, y es por eso que agradezco al insigne Colegio Superior que haga este tipo de charlas, y que las personas que estén interesadas en estos temas de actualidad, en estos temas que nos interesa a todos, pues puedan escuchar un poquito y compartir opiniones con nosotros. Parte de lo que se hace en la academia siempre es compartir las opiniones, compartir ideas, porque de ahí salen mejores propuestas para una buena retroalimentación, mi maestro, salvo la mejor opinión que tenga usted como operativo y como parte de una institución que se fundó de manera muy fuerte a nivel nacional. Sí, mi querido maestro Carpio, yo he visto que usted es un abogado que es pie tierra, ¿no? Que anda midiendo, que anda con los peritos en la sierra, realizando cuestiones de técnicas de investigación para aportarlos en el proceso. Y es muy importante decirles a mis amigos que están aquí escuchándome y viéndolo a usted, que es muy importante decir que la difusión de las especialidades y técnicas forenses son muy importantes, porque todo el mundo habla de criminalística, todo el mundo habla de fotografía, de hechos de tránsito, pero las ciencias y las técnicas forenses no paran ahí, y una de ellas es muy importante, la función que tiene el perito traductor, mi querido maestro Carpio. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Efectivamente, y esto reforzado también con la nueva tendencia de la política federal de resaltar los pueblos originarios, de darle una base fuerte, una base sólida, y darle voz a los pueblos originarios también. Hay instituciones administrativas y de carácter educativo que a nivel federal han estado expidiendo constancias a las comunidades y pueblos indígenas, que se deriva del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en donde, pues además de la reforma al segundo constitucional, que es la base constitucional de la autonomía de pueblos indígenas, ahora se les está dando un reconocimiento expedido por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Pero esto, como bien lo comentas, ya en la práctica, para el acceso a los servicios que presta el Estado, la Federación y los propios estados de la República, y ahora más hablando del proceso penal acusatorio, pues estaríamos pensando que aunque el discurso oficial nos maneje que los pueblos indígenas son importantes, que los pueblos originarios les estamos devolviendo lo de la deuda histórica, todo esto que manejan los discursos oficiales, en realidad todavía no se está completando, yo creo, ni el 20% de lo que se dice en la parte oficial. En el sistema judicial penal, tanto federal como estatal, hablando específicamente del estado de Veracruz, porque otros estados no sé cómo están en temas de traductores, pero en el estado de Veracruz, por la amplitud que tiene, el Poder Judicial no ha podido establecer un grupo de peritos traductores o peritos intérpretes para actuar en conjunto y de manera paralela con todas las autoridades o con todas las corporaciones que actúan dentro del sistema penal. Me quedé pausado porque al decir todas las autoridades es casi como lo que refiere el artículo primero constitucional. Todas las autoridades tienen la obligación en el ámbito de sus competencias. Todas las autoridades es
todas, de manera homogénea. Si se les está dando la participación o si se les está respetando los derechos a los pueblos originarios, tendrían que tener un perito intérprete, un perito traductor en cada actuación judicial. Es decir, en las carreteras de Veracruz, que tienen más de 700 kilómetros de longitud de extremo a extremo para recorrer del norte del estado, que colinda con el estado de Tamaulipas, a la zona sur que colinda con el estado de Tabasco, hay una diversidad de lenguas originarias que están, o de pueblos hablantes de lenguas originarias, que están distribuidos en todo el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz son 212 municipios, de los 212 municipios estadísticamente, como 180 son poblaciones indígenas, son municipios considerados indígenas. Es decir, en estos municipios, todas las corporaciones o todas las autoridades, para que sea más homogéneo, tendrían la obligación de tener un perito, que para efectos de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz lo contempla, que el Poder Judicial debe tener un padrón de peritos, traductores, un padrón de peritos hablantes de lengua indígena. La Fiscalía General del Estado de Veracruz también, dentro de su ley orgánica, contempla que se debe tener un padrón de peritos disponibles y agregados a la nómina de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Esto respetando lo que marca el artículo 2 constitucional y el propio 20 constitucional. El 20 constitucional en su apartado A y B, dependiendo de el sujeto procesal que te corresponda, seas víctima o seas imputado. ¿Por qué? Hay actos, por ejemplo, hemos tenido ahorita los despliegues de las Fuerzas Armadas de nivel federal, de carácter federal, llámese Sedena, Marina o Guardia Nacional, que se adentran a las comunidades indígenas a hacer sus recorridos, a poner sus puestos de control, dicho sea de paso, son pues a todas luces fuera de lo legal, porque ellos llegan a un lugar donde no los conocen, donde no tienen una supervisión como tal, y lo hacen de forma intimidatoria. Pero bueno, más allá de eso, en las carreteras rurales de las comunidades del estado de Veracruz, debería existir dentro de estas corporaciones un perito traductor en la lengua indígena, dependiendo la zona donde estén establecidos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer estos actos de molestia, estos registros a los vehículos o algún otro acto de molestia, tendrían que dirigirse de manera en su lengua nativa de la gente donde se está haciendo este acto. Acá en nuestro estado de Veracruz, las lenguas más representativas está, además del náhuatl, que es la que domina un servidor como lengua materna, está la lengua totonaco, está la lengua otomí, que también tiene un gran porcentaje, y el náhuatl del sur, que también tiene un gran porcentaje. Personas hablantes, personas vivientes, me refiero a personas que, si usted se adentra, y yo sé que usted conoce otros estados en donde también hay personas hablantes indígenas, usted sabe que ya en la parte operativa, cuando uno se adentra a la sierra, como comúnmente se dice, pues nos encontramos pueblos y poblaciones y pobladores ciudadanos que, tanto hombres y mujeres, se hablan dentro de su comunidad en una lengua indígena. Entonces, cuando hacen actos de molestia, cuando hacen operativos, cuando hacen revisión en las carreteras, debería estar un perito. Sin embargo, maestro, hasta esta fecha no tenemos esos peritos que deben estar junto con estas corporaciones que hacen los actos de investigación, los actos de molestia. Vamos pensando también en la Policía del Estado, vamos pensando también en las policías ministeriales. Ahorita le comento, al menos aquí en el estado de Veracruz, hay un despliegue amplio de fuerzas federales que no traen un perito para poder documentar los actos de molestia que hagan o las entrevistas que hagan. Si hacen detenciones, ellos solamente llenan su IPH
pero están tratando a esa persona como cualquier otro ciudadano que hubieran detenido en una zona urbana en donde no existiera una lengua indígena. Y en este caso, para nosotros, si armonizamos el discurso oficial que se maneja por parte del gobierno federal, ya con las actuaciones judiciales que se hacen, pues definitivamente no se está llevando a cabo la formalidad procesal. Y eso, mi maestro, pues nos lleva a los errores procesales que se ven ya en una integración de una carpeta de investigación o en un proceso penal, si fuera su caso. Aquí quiero hacer comentar una anécdota. Hace como 6 meses tuvimos la intervención de la Guardia Nacional en unas comunidades rurales, y resulta que en las comunidades rurales, en esta región, en la zona serrana, es muy común que las personas, algunos ejidatarios, caminen por las carreteras rurales, caminen con un arma, con un rifle de menor calibre, con un rifle del calibre 22, por decirlo así, caminen a orillas de potrero, a orillas de una carretera. ¿Por qué? Porque pues en las tardes se van a sus sembradíos, a las milpas, a los lugares a cuidar su ganado, y el arma de fuego se convierte en una herramienta para poder cuidar su ganado o lo que ellos tengan que cuidar. No hay índices delictivos, nadie anda haciendo mal uso de esas armas de fuego, pero en un filtro de seguridad que había puesto la Guardia Nacional, pues le detuvieron, obviamente detuvieron al señor, le quitaron su arma de fuego por no traer licencia, evidentemente, se lo llevan detenido. De la zona rural de la que yo me refiero hasta la delegación de la Fiscalía General de la República, que sería en la ciudad de Poza Rica, nos queda como a 3 horas de viaje. Pues a él se lo llevaron, lo entregaron, y ya estando ahí en la ciudad de Poza Rica, pues ya lo empapelaron. Obviamente el arma la confiscaron, pero él, para eso, esa situación se convierte en un problema legal. Y sí, si nosotros lo vemos desde la luz del derecho positivo, desde lo que está impuesto en la Ley Nacional de Uso y Armas de Fuego, definitivamente estamos incurriendo en algo ilegal. Sin embargo, de acuerdo al contexto, por la zona rural donde las personas están viviendo, eso es costumbre, eso ha estado desde hace muchos años. Y platicaba yo precisamente, afortunadamente esta persona salió después de su término judicial, lo dejaron en libertad porque el delito solamente era la posesión y la posesión ilegal, la posesión simple, pero para él se convierte en un desgaste económico, porque resulta que el abogado, que para eso era un defensor asignado por parte de la fiscalía, pues le fueron como 60, 80 mil pesos. Tuvo que deshacerse de un solar allá en su comunidad, tuvo que mover su gente, tuvo que trasladarse sus familiares desde allá hasta la ciudad de Poza Rica para poderlo representar. ¿Qué hubo ahí? Una falta de intérprete, hubo una falta de una buena asesoría, hubo una falta de ese respeto y de esa autonomía que se habla por parte del discurso oficial que hacia los pueblos originarios. De ahí que surge también por parte de un servidor una idea de organizarnos como pueblos originarios en movimiento, que es el grupo que tenemos acá en la zona norte, y nos estamos, de repente, cuando se puede, nos estamos amparando en el artículo 9 de la Ley Nacional de Armas de Fuego, que es en donde dice que siendo un arma que no sea de calibre de uso exclusivo del ejército, y sobre todo en zona rural, zona de ejidatarios, que se podría considerar como una herramienta de trabajo. Claro, no es la interpretación más adecuada de la ley, sin embargo tratamos también de hablar aquí con los que vienen a hacer los operativos, porque les comento, lo más lógico sería registrar el arma como se debe, lo cual yo creo que de cada 10 mexicanos que tienen un arma real, a lo mejor 4 están registrados, el resto pues la tiene de manera clandestina o de manera irregular. En este caso yo les comentaba, para poder llegar hasta las oficinas de la Sedena, ir a registrar el arma,
lo que implica de viaje, lo que implica de gastos, lo que implica también el riesgo del transporte del arma, en realidad es algo que no es factible. Las personas indígenas nunca han salido de su comunidad, no conocen y como reitero, no saben hablar ni siquiera bien el español. Tendrían que asistirse de un intérprete y yo creo que por ahí dejo la propuesta en el tintero, maestro. A lo mejor más adelante pudiéramos gestionar con el apoyo de los contactos y amigos en Ciudad de México que estos módulos de registro, así como hacen campañas para intercambio de armas, canjeo de armas y todo eso en los distintos batallones de infantería a nivel nacional, pues que también se establezca un módulo en donde los ciudadanos ejidatarios de manera voluntaria puedan llegar y registrar sus armas con la documentación que les soliciten y con el arancel que se tenga que pagar, pero que les faciliten más este procedimiento. Oh, ok, es una excelente explicación, mi querido maestro. Es muy importante decir que, pues, hemos estado, yo por lo menos, servidor, junto con muchos valientes peritos de Fiscalía General de la República, hemos andado en todo tipo de suelo en nuestro país, en sierra, en bosque, en jungla y demás. Y efectivamente, un gran problema que tenemos es de que luego el personal operativo que va no lleva a un traductor y no sabe en el entorno social de ese tipo de población. Es muy importante decirles, mis amigos, que su servidor es una de las personas que ha hablado de la tradición del perito del proceso penal mexicano, porque pues no estamos los peritos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mi querido maestro, los peritos traductores son contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que tenemos el artículo 2 constitucional que protege y describe las poblaciones indígenas de nuestro país. ¿Se tiene contemplado procesalmente en el Código Nacional el perito traductor? Sí, sí, bueno, así como tal, con esa palabra como el perito traductor, no, pero constitucionalmente está la base de que si la persona pertenece a alguna comunidad indígena, se le debe asignar un traductor intérprete. Creo que la palabra correcta, como usted lo menciona, tendría que ser un perito, y para eso tendrían que estar asignados, como alguna vez coincidimos en la plática, en un apartado especial del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es precisamente la ley reglamentaria del 20 constitucional o de todos los derechos humanos que están establecidos en la Constitución Política Federal. Entonces, el Código Nacional debe estar armonizado con con la Constitución Federal y con los tratados internacionales respecto de los derechos humanos en el cual México es parte. ¿Para qué? Para que los peritos tengan un apartado específico en donde se manifieste las actuaciones, los alcances de los peritos dentro del proceso penal, porque no podríamos estar hablando de un proceso penal perfecto o de un proceso penal bien completado si la participación de los peritos en el área que sea, no estén participando de manera adecuada. Yo creo que aquí, específicamente en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos encontrar en el 110, por ejemplo, que es la designación de un asesor jurídico, o por ejemplo en el 115, como es la designación del defensor, y que también si el imputado no puede o no entiende la lengua español, pues que se le asigne un intérprete. Entonces, pues aquí ya nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos da un espacio amplio, porque pues no se refiere a una sola lengua en especial y tampoco hace referencia a la lengua indígena. Es por eso que yo hago referencia al segundo constitucional, porque el segundo constitucional sí reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y reconoce la existencia de diversos pueblos indígenas en nuestro país, y además
dice que donde la persona, el ciudadano, hablante de una lengua indígena, sea parte de un proceso penal, se le tendría que asignar un intérprete o un traductor. Entonces aquí es donde yo creo que sí se debería establecer y que deberíamos proponer, maestro, en su momento una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que se haga un apartado especial de peritos y se hagan los lineamientos básicos de cómo se tiene que contemplar los peritos como parte del Código Nacional o de la actuación del sistema penal. ¿Por qué? Porque hasta ahorita en el 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de ocho sujetos procesales, ocho sujetos del procedimiento penal, que pues obviamente inicia con la víctima, el asesor jurídico, el imputado, su defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Pero en ninguna parte habla del perito, siendo que el perito en cualquiera de esas fracciones tiene que actuar en conjunto con esta autoridad, salvo su mejor opinión, maestro. Sí, yo te preguntaba, mi querido maestro, porque en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no estamos los peritos, esos seres divinos que hicieron el Código Nacional, pues hicieron un Código de Procedimientos Penales de abogados para abogados. Y el antecedente, el Código Federal de Procedimientos Penales, el derogado, que es de 1936 y que tuvo vida hasta que entró en vigencia el actual Código Nacional. Por ejemplo, los peritos teníamos un capítulo del 220 al 239, hablaba de los peritos, y ahí sí habla del perito en traducción. Por ejemplo, el 20 bis refiere que cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse de dictámenes periciales a fin de que el juzgador aborde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional. En los procedimientos en los que intervengan personas que aleguen tener la calidad de indígenas, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien lo haga. Cuando el juez tenga duda de ella o fuere cuestionada en juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad. Es decir, el Código Federal de Procedimientos Penales sí necesitaba y sí hablaba del perito traductor. Y ese es otro perito que fue volado de un plumazo por quienes hicieron el Código Nacional, mi querido maestro. Y principalmente en un país que es pluriétnico como el de México. No podemos hablar de la misma dimensión de la vida social de los indígenas rarámuris allá en Chihuahua, de los indígenas de los pueblos, de los estados del norte del país, a la vida social y comunitaria que tienen en el estado de Veracruz, y mucho menos equipararla o igualarla con la vida que tienen los indígenas tzetzales, tzotziles, chontales, que están en el estado de Chiapas. Es decir, que en el discurso oficial pues se ven muy bonitas las fotos de la gente con rasgos indígenas, pero que en la realidad, en la sierra donde estás tú, pues la realidad es totalmente diferente, mi querido maestro. Ese tipo de que no se cuente con un traductor, un perito traductor, lleva consigo a que se sigan replicando los errores procesales que hasta 2016 se juraron que se iban a acabar, y criminalizando al indígena por el simple hecho de serlo, mi querido maestro. Sí, bueno, fíjese que ahí es donde platicaba yo hace un momento. Procesalmente hay un error, hay un vicio, porque pues podríamos invocar esa falta del perito para poder anular un procedimiento, una detención, pero también eso es una violación a los derechos humanos como está establecido en la Constitución. Entonces, históricamente
y le digo porque a mí me tocó vivirlo con mi familia, con mis ancestros. Históricamente los pueblos originarios siempre han sido muy respetuosos de, lo que ahora nos llaman culturas, por decirlo así, la cultura náhuatl con la cultura tepehua, la cultura totonaca, la cultura tzotzil. Se habla también de esta palabra, la quieren asimilar con naciones, por ejemplo. Estaríamos ahí entrando a otro tema, pero bueno, lo cierto es que hay diversos grupos de poblaciones indígenas en todo el país. Partiendo desde esa afirmación, los pueblos originarios, los pueblos nativos, en Estados Unidos les dicen nativos, los nativos siempre hemos sido respetuosos de los otros grupos nativos. No nos metemos en la forma de autonomía, en la forma de vida social, en la forma de organización social, en la forma de dirimir sus conflictos. Cada grupo nativo tiene sus propias formas. Y en este caso la Constitución Política Federal y el discurso oficialista que existe hasta este momento nos tratan de homogeneizar, nos tratan de generalizar. Hablar de indígenas es hablar igual de un indígena rarámuri de la zona norte del país que hablar de un chontal de Tabasco, que hablar de un mixteco de Oaxaca, que hablar de un náhuatl. O sea, nos tratan de homogeneizar. Sin embargo, yo creo que por ahí vamos a también empezar a pugnar para que el segundo constitucional realmente lo hagan valer de manera sectorizada, cada grupo con su forma original y el respeto de sus formas originales de cómo se están organizando y cómo viven. ¿Por qué? Porque esto no solo tiene que ver con el sistema penal. El sistema penal nos invade a las comunidades indígenas. El sistema penal nos invade, el derecho positivo nos invade porque viene a imponernos sistemas normativos que nosotros desconocemos. Los sistemas normativos tradicionales que están establecidos de forma ancestral por la costumbre y por la forma en que se han venido haciendo las cosas con los abuelos, como es el cuidado del agua, el cuidado de la naturaleza, la protección de los bosques, el cuidado de las maderas. Todo eso nosotros ya lo hacíamos desde antes, pero ahora el derecho positivo nos impone otro tipo de reglamentos y ajustarnos a otro tipo de autoridades. Eso políticamente les da mucho beneficio a los que se encuentran en el sistema político. Solo para eso se están usando ahora la bandera de los pueblos originarios, porque nos ha tocado, al menos aquí en el estado de Veracruz, de que para efectos de suplir la existencia de un perito traductor auténtico, autóctono, se inventaron las famosas certificaciones. Las certificaciones que aquí en Veracruz la hace la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y a nivel federal el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en donde te da una certificación, un documento, que la propia oficina te la entrega bajo ciertos requisitos y exámenes y un pago, para que no suene tan vacío. Como debe de ser. Un respectivo arancel que cobra el gobierno, para que te den un documento y que te digan tú si eres hablante, o sea, tú si eres perito, ya puedes ser perito traductor. Pero ¿qué cree, maestro? Que estamos teniendo personas que se van a tomar un curso y fíjese que ha habido hasta personas extranjeras que aprenden la lengua nativa de alguna región, háblese de Oaxaca, háblese de Chiapas. Por eso hay mucha incursión de extranjeros con los nativos indígenas, porque hay extranjeros que aprenden a hablar la lengua y luego van y se toman la certificación y la pagan y ya eres perito. Y esos extranjeros, o incluso esas personas que políticamente también pueden ser colocados, se prestan para suplir este requisito que pide la Constitución y hacer actos que van en contra a veces de los propios intereses de los pueblos indígenas. Entonces, pues nosotros acá en la región hasta ahorita tratamos de mantener o tratamos de cuidar esta parte de que los peritos que sean nombrados o reconocidos por alguna institución federal o estatal, pues mínimo que sean personas nativas de la comunidad, que les conozcan
realmente el entorno socioeconómico de las comunidades, para que eso nos dé un poquito de garantía de que cuando llamen al perito traductor o intérprete, pues realmente cuide los intereses de los ciudadanos, porque al actuar con estos peritos que solamente van a un curso, se pagan la certificación y luego la andan haciendo de peritos, pues realmente no quisiera hacer otra área, maestro. Tenemos peritos balines, mi querido maestro. Vamos a saludar a mi querido licenciado maestro Roberto Martínez, un abrazote también, excelente abogado de Veracruz, a mi querido maestro Osmar Torres, ya estuvo aquí con nosotros en Insigne, excelente perito con su programa Intercrímenes, muchas gracias mi querido maestro Osmar. Él nos dice que se debe de tener interés en esta área pericial, son necesarios y obligatorios para el debido proceso. Excelente opinión, de verdad. Y es cierto, porque si ustedes van a penales, penales o sí, donde están personas privadas de su libertad, vamos a encontrar gente que pertenece o que está protegida por el 2 constitucional, y dentro de su entrevista va a decir que él nunca tuvo un traductor, nunca tuvo un intérprete, que él no supo lo que firmó o que le dijeron que firmara se iba. Y pues por desgracia recuerden que en nuestro país, pues entre más números tengamos de personas privadas de libertad, pues es mejor, porque se está haciendo eficiente. Es muy importante también hacer manifiesto que se abusa de la palabra indígena, se abusa de la palabra nación indígena con fines políticos, y hay que decirlo, cada trienio, cada sexenio, con fines politiqueros, ¿no? Está también Mari Cabrera, buenas noches. No se preocupe, Mari, pues estamos aquí para difundir las ciencias y las técnicas forenses, y muy pocos hablan del perito traductor, mi querido maestro Carpio. Todo el mundo se va con la sangre, todo el mundo se va con las cosas hasta un tanto cuanto morbosas de la criminalística, y dejamos de lado otras especialidades muy importantes para el proceso penal. Saludos al doctor Azael Escobar, está aquí también presente en la grabación. ¿Por qué se abusa, mi querido maestro Carpio, de la palabra indígena en nuestro país? ¿Y por qué no tenemos un stock de peritos pagados? Porque también también comen, ¿no? ¿Por qué no tenemos un stock de peritos como se tiene criminalistas, fotógrafos, hechos de tránsito, evaluadores, ingenieros? Es muy difícil juntar a diferentes traductores, porque usted lo dijo hace rato, una cosa son náhuatl, que hablen náhuatl del norte de Veracruz, y otros que hablen náhuatl del sur de Veracruz. Pues parece que es lo mismo, pero yo me imagino, por lo que acaba de decir mi querido maestro, que no. Sí, maestro, bueno, antes de contestar la pregunta que me hacen, quiero hacer referencia a lo que es el artículo 2 de la Constitución Política Federal, ya con la reforma del 30 de septiembre de 2024, a consulta de la Constitución Política Federal. En el artículo 2, apartado A, fracción 11ª, y en su segundo párrafo, habla precisamente del acceso a la justicia, pero en su segundo párrafo dice: las personas indígenas tienen en todo momento el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Ahora, este es el mandamiento constitucional. Si nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí ya no está como tal, ahí ya nada más dice un intérprete que pues... minimizando la importancia, ¿no? Ese perito del cual acá habla, y que aparentemente lo ponen en un pedestal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es así como que pues un intérprete, ¿no? Nada más. Pero ahora bien, contestando la pregunta que me hace, ¿por qué se ha abusado de la palabra indígena? Fíjese que
como grupo vulnerable que hemos sido declarados desde la Organización de las Naciones Unidas, y que no solamente es México, sino aplica para diferentes países de Latinoamérica, la Organización de los Estados Americanos y igual la ONU ha declarado a los pueblos indígenas como grupos vulnerables. Y es precisamente el negocio más jugoso que la política ha tenido en todos los aspectos, porque primero era el tema social, luego el tema político, ahora el tema judicial. Nos han llevado en diferentes etapas con la intención de sacar precisamente este provecho económico, y que ahora, como bien lo menciona, hay una línea muy delgada en la mención que hacía hace rato usted de lo que marcaba el Código Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, de quién se considera indígena y cómo se debe diferenciar de un indígena o un nativo de otro, ¿no? Yo le comentaba hace rato, ahora la Constitución Política Federal maneja una palabra que se llama autoadscripción, y ahora cualquier persona, ya no influye el territorio ni nada, sino que cualquier persona se puede autoadscribir indígena. Y esto hace que nuevamente los espacios de la vida pública se pudieran invadir por personas no indígenas. No vamos lejos, y espero no alejarme mucho del tema. En el ámbito electoral que se le está dando la participación a los pueblos indígenas, pues hemos tenido ya casos muy recientes en donde en las últimas jornadas electorales las participaciones de los pueblos indígenas están siendo representadas por personas que se dicen indígenas, pero que no son indígenas, o sea, son nada más personas que se autoadscriben indígenas. Y como el artículo 2 constitucional deja abierta esta puerta muy amplia, en donde cualquier persona que se pueda adscribir como indígena, aunque no hable la lengua, aunque no haya nacido en X territorio indígena, nativo, aunque no cumpla con algunos otros requisitos, se tiene que respetar la voluntad. Entonces, esos espacios, mi querido maestro, esos espacios hacen que nosotros otra vez llegamos a esta parte donde se está patinando, y que ni los peritos y ni los operadores del sistema de justicia penal puedan tener en realidad una visión objetiva de qué es una persona indígena, en qué momento podemos actuar para respetar los protocolos establecidos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los protocolos de nivel internacional para el respeto a los derechos indígenas. No se sabe en qué momento poderlos establecer o poder actuar con ellos. ¿Por qué? Porque hay de repente personas que no son indígenas, como reitero, y esto nos ha tocado en asuntos, por ejemplo, la tala excesiva de árboles, de bosques. Acá en la zona serrana se han entregado por parte del gobierno federal o por parte de CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal, se han entregado miles y miles de hectáreas que eran protegidas por los ejidatarios anteriormente, pero que ahora, y comunidades indígenas, y que ahora pues resulta que algún ejidatario de esa comunidad lo llamaron para ocupar algún espacio, o en campaña le prometieron un espacio. ¿A cambio de qué? A cambio de autorizar que algunas empresas nacionales se metieran a derribar esos bosques para sacar madera, abundante madera, que lamentablemente no se queda ni siquiera en nuestro país, se van a otros países, pero que hay un negocio jugoso por parte del gobierno federal. Espero que no estén rastreando nuestra llamada, maestro, porque si no van a llegar a... No se preocupe, maestro, no tienen tecnología, ya andan pidiendo drones para hacer investigación, no creo que tengan para intervenir. Bueno, esa es la realidad, mi maestro. Bueno, usted lo sabe, usted lo ha vivido, y estamos ahorita en conflictos a veces con terrenos donde hay mantos acuíferos. Ahorita el siguiente, digamos, poder económico que se pudiera tener se va a transmitir al espacio donde haya mucha agua, a los manantiales.
esos manantiales solamente están en las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas los han cuidado desde hace muchísimos años y se le hacen sus rituales, se le hace su agradecimiento, se le lleva música de acuerdo a la cultura ancestral, pero que ahorita, si Conagua dice ese nacimiento o ese pozo o ese manantial ya no les pertenece a ustedes y ahora lo vamos a mandar para X municipio o para X estado, pues se van y ya la comunidad indígena se queda sin nada. Claro, aunque el artículo segundo esté redactado de manera muy agradable y que parece que ahí lo tenemos todo en el discurso oficial, en la práctica sí se queda muy lejos, maestro. Se queda muy lejos y yo reitero, agradezco mucho el espacio que nos dan para comentar estos temas y que pues el día de mañana pues más gente pueda escuchar y pueda saber cómo se vive la realidad acá en las comunidades rurales. Nosotros, por mucho tiempo, las comunidades, los nativos solamente habían sido espacios de exhibición cultural, de las danzas, de que sí en el teatro, de que pues en el Zócalo capitalino, para una exhibición, para hacer danzas culturales. Pero no, o sea, los ciudadanos, como ciudadanos nativos mexicanos, realmente hay muchos derechos que no se están respetando y que tratamos nosotros de defenderlos en la medida de lo posible. Ok, mi querido maestro, tú eres abogado, ¿no? Terminaste una licenciatura, eres profesional en derecho, experto, eres originario de una población, hablas una lengua indígena, pero dentro de tu comunidad, dentro de tu municipio, hay otras personas profesionales como tú, independientemente del derecho, hay dentistas, hay no sé, agrónomos, demás, porque es muy importante, el artículo 2 constitucional dice que se deberá de fomentar el desarrollo profesional, económico, cultural, y de pronto, pues si tú lees el artículo 2 constitucional, pues está muy bonito, muy redactado, lo que debe de ser contra lo que es. ¿No? Si fuera así, pues no hubiera en la ciudad, en las grandes capitales, no existieran gente que es indígena, que ha sido desplazada. Y cuando tú escuchas la historia, es lo que tú dices. Nos quitaron el terreno, nos quitaron el agua, nos prohibieron cazar, porque nosotros cazamos para comer, no cazamos para tener los animales colgados, las cabezas de los animales colgados arriba de una chimenea. Nosotros utilizamos la piel, utilizamos todo lo que le quitamos al animal con todo respeto, porque es un acto de supervivencia, no un acto de frivolidad. ¿Hay más profesionales dentro del ámbito de tu comunidad indígena? ¿Conoces más? Sí, maestro, afortunadamente a estas alturas de la historia de México, en 2025 puedo decir orgullosamente que conozco varios compañeros que son nativos, que salieron igual que un servidor a buscar los espacios para seguirse superando a la ciudad. Terminamos las licenciaturas o terminamos una formación profesional y algunos han regresado. El tema que tocas, mi maestro, es un tema súper sensible, ha afectado mucho a la población indígena como tal, porque la mayoría de los profesionistas que emigran de sus pueblos, de su comunidad como tal, ya no regresa, se queda en la ciudad, aunque sea empleado de alguna empresa pequeña, aunque sea empleado de algún otro un sector público, pero ya no regresa, ya no quiere regresar precisamente por las carencias que se vive en su pueblo y porque pues no hay una forma de poder desarrollarse. Afortunadamente, en lo personal, para efectos de la abogacía, pues a mí sí me ha permitido poder establecer una cartera de clientes, poder tener algún ingreso, no alto, pero sí algo para subsistir. Y yo creo que eso me ha permitido estar, pero si yo hubiese sido contador, por ejemplo, a mí me tocaría estar en una empresa, en alguna ciudad, y si acaso regresar nada más en épocas de vacaciones a la comunidad indígena. Esto hace que la comunidad indígena, los jóvenes se hayan ido, los que no son profesionistas son empleados de alguna empresa, de alguna fábrica,
hablemos de ciudades desarrolladas como Querétaro, como Nuevo León, por ejemplo, que está requiriendo mucha mano de obra, Sonora, Sinaloa, para los campos agrícolas, que les pagan por hora, y a veces los jóvenes prefieren ir para allá a trabajar y solamente venir a su pueblo a estar por temporadas cortas. Esto hace que las propias comunidades indígenas estén sufriendo un problema social, un problema interno de carácter social, que es como lo es el abandono del campo. El abandono del campo, el abandono de la producción agrícola, le está pegando actualmente a las comunidades indígenas, que uno va y en las comunidades indígenas a veces ya no encuentras el suficiente alimento que se produzca dentro de la comunidad. Ya tiene que ser extraído o importado de otra empresa o de otro lugar o de otra zona. Hablemos del maíz, hablemos del frijol, que normalmente ya está ingresando a mayor cantidad en las comunidades indígenas. ¿Para qué? Para poder sustentar el consumo humano que normalmente se da en las regiones indígenas, pero que ahora ya no se produce como antes se producía, porque ya no existe la misma capacidad económica. En ese aspecto yo me cuento, porque yo ya no siembro maíz, mi maestro, pero esos factores de elegir nosotros otra área de trabajo pega mucho en la comunidad indígena. Y aunque yo estoy y comparto el espacio con los compañeros indígenas en las comunidades, pues en realidad ya no participo en el rol tradicional también de las comunidades indígenas, como es la siembra del maíz, la cosecha y todo este tema. Ahorita hay una fiesta, que es la fiesta del elote en nuestra región. A la fiesta a los elotes se les hace una fiesta, porque es temporada de elotes, se les hace una costumbre, se les hace se les pone un altar, se les baila una noche con música autóctona, y pues todo eso, maestro, es la cosmovisión que a nosotros todavía se nos queda, y que pues hay muchos compañeros que se van y emigran, se van a otra ciudad, se quedan como empleados, y alguno que otro, pues principalmente ingenieros agrónomos. He visto 2, 3 médicos que están en nuestra región, y ahí entre los poquitos que andamos, pues tratamos como que de mantener a nuestros compañeros indígenas, apoyándolos. Pero en realidad la política pública que nosotros vemos y el discurso oficial gubernamental de nivel federal no se asemeja nada con la realidad que se vive. Las escuelas, aunque crean universidades interculturales, resulta que la que está al frente de la universidad intercultural no es ni siquiera de extracción indígena, es una persona que está puesta por cúpulas más arriba y que solamente le dieron la rectoría para que estuviera ahí al frente de alguna universidad, inventándose cosas de carácter social, inventándose talleres académicos que no tienen impacto con las comunidades indígenas. Pero pues así estamos ahorita en el sector carreteras, en el servicio público, carreteras, hospitales. Yo siempre he dicho, nosotros por el tema en que nosotros trabajamos, nos enfocamos a hablar de los peritos, traductores, intérpretes en el sistema penal, en el sistema judicial. Pero en realidad un perito intérprete hace falta también en un hospital, hace falta también con una enfermera, hace falta con un médico, para que una mujer indígena pueda tener acceso a una atención médica integral, porque la costumbre de una mujer indígena comparada con la de un médico que no es de la región, ese simple hecho hace que estas dos personas no tengan una buena comunicación, y si no hay una buena comunicación, el médico no va a poder dar un servicio completo a las personas. Y derivado de esto hemos tenido tanto asuntos de negligencia médica como asuntos de carácter en donde llegan a terminar en muertes maternas, por ejemplo, en hospitales públicos, solo porque no hubo una buena comunicación entre médico y paciente. Entonces, el impacto es muy, muy alto, la falta de un perito traductor en lengua indígena en función de la región de donde se encuentre. Eso es muy, muy importante a hacer la precisión, el énfasis,
que el perito traductor debe ser en función de la región donde se encuentre. Porque hemos tenido acá, por ejemplo, profesores en el sector indígena que dice, ¿eres indígena? Sí. ¿Qué hablas, náhuatl? Ah, pues vete a trabajar donde hablan totonaco. ¿Eres indígena? Pues, si perteneces al sistema indígena, sí. Pero si en tu documentación dice que hablas náhuatl, lo más correcto es que el sistema te asigne un centro de trabajo o una adscripción donde se hable tu misma lengua. Pero si eres indígena, pues vales igual que cualquier otro indígena, puedes ser igual que otro indígena, entonces vete donde hablan totonaco. ¿Qué pasa ahí? Porque ya le estás quitando la forma de desarrollo de un profesor y además afectando también la zona. Porque aquel que habla totonaco, ¿eres profesor? Sí. ¿Hablas totonaco? Sí. Ok, vete a donde habla náhuatl. No, pues Pero esto. Y mi querido maestro, perdón que te interrumpa, me vino la idea que esto es culminar con una revictimización, ¿no? Me acuerdo, me viene a la memoria el asunto que sancionó la Corte Interamericana respecto a la indígena guerrerense que fue abusada sexualmente por militares y que fue motivo de una sanción por lo mismo, ¿no? O sea, gente que no era indígena, gente que no hablaba y que no entendía la forma de actuar de esa víctima, pues la trajeron de un lado a otro y de uno a otro y terminaron regañándola porque se había bañado cuando ella no entendía esa situación y fue motivo de que se hiciera una recomendación y una sanción para el Estado mexicano por el asunto de esta indígena, ¿no? Es muy importante decirles, mis queridos amigos, que pues yo por lo menos que estuve bastante tiempo en la Fiscalía General de la República como perito, nunca vi un perito traductor de alguna lengua indígena. Lo que sí vi fue peritos en francés, en inglés, en diferentes idiomas extranjeros que sí existían y estaban en nómina y aparte eran peritos profesionales que ganaban más que los peritos técnicos y criminalistas. No es posible que las fiscalías, mi querido maestro, y ahí nos debe la Procuración de Justicia y el órgano ¿cómo se llama? El Estado mexicano, pues decirnos por qué no hay un stock de peritos de diferentes, que hablen diferentes lenguas, pues en el caso de Veracruz, adscritos a las regiones judiciales de la Fiscalía Estatal, mi querido maestro. sí, sí, sí. Todavía ahorita, de acuerdo al INEGI, la población indígena asciende un poco más de 2 millones de personas. De acuerdo al censo realizado en el 2022, el último censo que se hizo por parte del INEGI. Pero el INEGI usa parámetros, por ejemplo, eres hablante o estás en tal territorio, por lo tanto eres indígena. Aquí estos parámetros de repente cambian. ¿Por qué? Porque puedes estar en un territorio indígena, venir de descendencia de padres indígenas, de ancestros indígenas, pero que actualmente por ejemplo, si ya no hablas la lengua indígena, porque también esto es otro factor que durante muchos años se fue castellanizando a la población nativa en México y que se hizo desde la Secretaría de Educación y Cultura en su momento. Pues ahorita hay generaciones de jóvenes que ya no lo hablan, pero eso no quiere decir que no pertenezcan o que no entiendan el entorno nativo. Entonces, yo considero que ese número que hasta este momento el INEGI maneja, creo yo que todavía está un poquito limitado. Originalmente, físicamente, creo que existimos más ciudadanos que estén dentro de considerados como ciudadanos indígenas, y que esto implicaría toda la infraestructura o agregar dentro de toda la infraestructura los peritos, intérpretes, traductores. ¿Para qué? Para que frenemos esta modificación del lenguaje. Hay diversos parámetros. Por ejemplo, ahorita es algo que yo he criticado mucho, que desde que entró la administración federal de López Obrador, pues entró y empezó a usar camisas bordadas al estilo Yucatán, etcétera. Pues todo el mundo empezó a traer de manera oficial vestimentas así. No vamos lejos, la presidenta mandó a hacer sus
vestidos en Oaxaca, bordados a mano. Sí, para muchos hablar de indígenas es vestimenta, para otros hablar de indígenas es danza, para otros hablar de indígenas es lengua, pero no, en realidad el ciudadano nativo es todo eso en una sola persona, su lenguaje, su forma de pensar, su desarrollo personal y también a veces la forma de vestirse. No siempre, y yo siempre, en el caso personal, perdón, yo he estado, no porque no me sienta indígena, sino porque no quiero que sea un parámetro que digan, ahí viene el abogado indígena y viene vestido con su traje tradicional autóctono de su comunidad. Entonces el día que me lo quite, quiere decir que ya no soy indígena, ¿no? O sea, son señales que la población va entendiendo y que a veces va identificando, y por eso dicen, no, pues si ya no los ves con sus sombreros o con sus trajes autóctonos, entonces no son indígenas. Pero no, la Constitución Federal nos habla precisamente en este artículo segundo de la autonomía de los pueblos indígenas. Yo espero y realmente tengo la esperanza de que podamos echar a andar un andamiaje de sistema normativo tradicional en donde en cada estado de nuestro país con población indígena realmente se les respete la autonomía. Es decir, de preferencia que el Estado no tenga injerencia en las decisiones regionales, sea política, sea social, sea económica, que ellos puedan establecerse como en la antigüedad, puedan establecer su propia forma de vida. Pero si lo hacen, pues mínimo cumplan con lo que marca el artículo segundo constitucional, el establecer peritos, el tener traductores, el brindarles el acceso a la salud, el brindarles, habla el artículo segundo de una consulta pacífica, pública e informada. Si se van a realizar algún proyecto de beneficio público, se tiene que hablar con las comunidades indígenas, se les tiene que consultar. ¿Por qué? Porque también ha habido proyectos públicos o diseños de proyectos públicos que se han hecho en oficinas con gente que ni siquiera ha estado en las comunidades y que nada más se imaginó cómo se va a hacer ese proyecto y se destinaron tantos millones de pesos y que hay que justificar ese gasto económico. Se van a las comunidades y hacen proyectos que no sirven a las comunidades. Ahorita, en los últimos años, ha habido proyectos de lo que en las ciudades, en las regiones urbanas se llama drenaje. En las comunidades indígenas les están estableciendo estos servicios públicos, pero ¿qué cree? Que ahora los drenajes que se establecen, que son una red de tubería que llegan a un punto donde convergen todas y ahí se acumulan las aguas negras de toda esa comunidad, se genera un foco de infección y pues ya se llenan los tanques y ya no es un beneficio para la sociedad. Están llegando nuevas infecciones, nuevas enfermedades, porque no existe un saneamiento de esa agua, no existe un tratamiento de esa agua. Ese proyecto no está completo. Entonces, es difícil, maestro. Pero entonces, pues así está la situación, mi maestro. Y pues mi querido maestro, vamos a cerrar. Es todo un gusto para nosotros haberte tenido aquí en ISIGNE, Colegio Superior de Certificación. Nuestro señor rector te agradece mucho la presencia y la participación en tan importante tema, el perito traductor en el proceso penal y la realidad de la gente que está dentro del 2 de la Constitución. Mi querido maestro, para cerrar el programa, quisieras despedirlo en tu lengua nativa y de agradecerte a ti y a todas las personas que estuvieron en este programa número 15 de ISIGNE y de Disruptiva Forense. ¿Quisieras despedir el programa y cerrarlo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Kena tiquitoa tofante catumase huatlatol. Kena, pues las camatis que miaja aquí te chitaque, que
Niconlequi, Nicotlapalos, Namansi, Nomás Igualicnigua, Tlenepa, Huasquecapatlali, Tleni, Pilartepel, Tishuatlán de Madero, ni Nomás Igualicnigua, Tlen Tlantuzona, no compa trío Los Ramírez, no compa Aristeo, no guía Interpocame, bueno, y ni sello Tlantuzonantle, ni toca trío Tleneca Xochimilco, no guía Xiconcelica, Semia Tlapaloli, Guanochi, Tlenamatzi, Techita, Timo Palehuica, Timo Palehuica, no guía Catumática, no guía Noche Tomales, nomás Igualicnigua. Tlaxcamati. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias, mi querido maestro, un abrazo, estamos en contacto para ver si vienes en una ocasión aquí a las ponencias de Insigne para ver si nos llegas a dar el conocimiento que tienes. Un abrazote, cuídate mucho, saludos. Gracias, hasta luego. Gracias amigos, gracias por estar presentes, gracias.